Hola, buenas tardes, seguidores de Expresión Forense y Coforense. Bienvenidos a la sección de entrevistas con profesionales del área forense con el fin de conocer a detalle cada área, ciencia o disciplina que coadyuva en la impartición de justicia. El día de hoy le damos la bienvenida a María Salguero Bañuelos, que ha trabajado como activista en temas de derechos humanos, con familias de desaparición forzada, en el incendio de la guardería ABC y en feminicidios. En el año 2013 creó el primer documento conocido como Mapa de Desaparecidos, junto con otras investigadoras. Está en la lista de las mujeres más poderosas de nuestro país y también es creadora del Mapa de Feminicidios en México, que es reconocido por el Senado de la República y por ONU Mujeres. Estudió geofísica en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional. Buenas tardes, María, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes, un gusto. El equipo de expresión forense y coforense le agradece esta entrevista. Ay, pues muchas gracias por la invitación. Sí, a usted. Bueno, y para comenzar esta charla, pues sabemos que en el año 2016 comenzó el mapa de feminicidios en México con un registro de cartografía. Como sabemos, pues el feminicidio ha tenido historia y que comenzó con el concepto, ¿no? En inglés femicide, que es por la feminista Diana Russell en la década de los 90 y que aquí lo adoptó Marcela Legarde, el término en español como feminicidio. Bueno, y tenemos dos mapas, uno que podemos encontrar en Google Maps y otro en el sitio web de Feminicidios MX, donde nos desglosa pues datos específicos sobre cada víctima, la edad, el sexo y pues que todos estos casos en toda la República Mexicana. Cuéntenos a detalle cómo inició este proyecto, cómo lo realizó. Adelante. Sí, pues mira, yo ya había trabajado, como habías dicho, el tema de desapariciones. Junto con otras chicas y chicos hicimos un mapa, pero justamente cuando estábamos mapeando nos llegaban casos de niñas desaparecidas que terminaban siendo asesinadas. Nos llegaban primero las fichas de búsqueda para que las compartiéramos y desgraciadamente después nos enteramos que eran asesinadas. Entonces esto fue lo que me llevó ahora sí que a decir, se requiere visibilizar el tema del feminicidio, porque también no era un tema aislado del Estado de México, Claro. porque de hecho hasta Malu García Andrade, de nuestras hijas, de la organización de nuestras hijas de regreso a casa, había venido con otras víctimas de Ciudad Juárez a decir que ya nadie hablaba de los feminicidios en Ciudad Juárez. Y el Estado de México invisibilizaba los que ocurrían en otros lugares del país. Y yo pues leía las notas porque también la nota roja desde chiquita pues vivía en el centro. Obvio, ya después con la guerra contra el narco de Felipe Calderón empecé a leer noticias locales y luego este tipo de notas de blogs como el blog del narco. Pero yo veía que sí había un incremento en los asesinatos de mujeres. Sí, claro. Y hay que tener en cuenta que la desaparición es el preámbulo a un feminicidio. Sí, claro. Y como usted... Entonces, Sí, adelante. ajá, perdón. No, no. Entonces ya decía, no, es que es necesario visibilizarlo, pero también siendo sensibles hacia las víctimas y nombrarlas para que no se nos olvide que pues no son cifras y que tienen un nombre. Sí, claro. Y como usted lo comenta, ¿no? Que el feminicidio en Ciudad Juárez, pues fue notorio en el año de 1989 y ya pues de ahí, a partir de ahí, pues creció, estuvo en aumento, desgraciadamente, este tipo de delito. Comentando un poco acerca sobre el mapa de Google Maps, podemos encontrar que va por año, y igual clasificado por color, todos los casos de feminicidio, pero al momento que, bueno, están marcados con un círculo y una cruz, y al momento de que Ajá. nosotros le damos clic, se desglosa una información muy específica de la víctima. ¿Cómo, de dónde sacó estos datos tan específicos de cada víctima? Pues mira, lo saqué justamente de dónde me baso para hacer el mapa, pues Mm. es algo que luego a veces dicen, no, es que es la nota roja, Sí, porque sí, es el periodismo de seguridad y justicia y es el que te da más datos, porque te dice quién la asesina, cómo la asesina, cómo encuentran los cuerpos. ujú, Sé que mucha gente tiene conflicto con la nota roja, pero, por ejemplo, en la sentencia de Campo Algodonero,
o hay un análisis de contexto hecho con nota roja. Las organizaciones han pedido las alertas de violencia de género justamente con los medios de nota roja, pero también les sirve para identificar si en sus lugares se están clasificando los feminicidios Sí, claro. correctamente o no. Ujú. Porque luego dicen, pues la prensa reportó más feminicidios de que tu autoridad me está reportando. Ah, porque también para eso ha servido la nota roja. Yo Sí, claro. cruzo la nota roja con los boletines oficiales, Ujú. porque también ahora sí que las fiscalías te dicen cuando el agresor ya fue aprendido, fue vinculado a proceso y hasta hay una sentencia. Sí, claro. Entonces hago el cruce con las dos. Ujú. Y a veces los mismos medios entrevistan a las familias y de ahí vas obteniendo más el contexto, ¿no? De que a veces sí fue violencia comunitaria o fue Ujú. violencia familiar, que algunos casos son vecinos, que es la violencia Ujú. comunitaria, o estas chicas que toman un Uber, Sí, claro. bueno, un camión del transporte Sí, público. cualquier transporte público. Ujú. Ajá, o la violencia familiar, que es mucho de los casos, pero también la violencia asociada al crimen organizado. Ujú. La nota roja hasta te describe modus operandi, ¿no? Sí, claro. Y dentro, bueno, que ya comentamos sobre estos casos que conocemos muchísimos, que no se catalogan como feminicidios, sino se dejan como en suicidios o homicidios. ¿Qué pasa cuando hace este análisis para el mapa y algunos casos no cuenta con la identificación de la víctima sobre alguna característica importante del lugar de los hechos o cómo ocurrió el asesinato? ¿No se ponen en estas estadísticas este tipo de casos? Pues mira, si hay veces que te dicen, pues ya también hay unos casos donde te dice, posiblemente se suicidó, pero siempre la familia sale a decir a un medio, porque ya tienen más acceso a medios, Ujú. o hasta una publicación en Facebook que se hace viral y que piden ayúdenme a compartir. Te dicen, es que mi hija no se suicidó, mi hermana no se suicidó. Ahora, los casos Ajá. donde hay desgraciadamente suficiente información, pues a veces les pongo sin datos, porque por ejemplo, a veces nada más te dicen, o sea, sabes que la chica desapareció, pero la familia te dice, la encontraron asesinada, sabes que hubo un asesinato, pero no sabes en dónde la encontraron. A veces nada más te dicen, por ejemplo, el municipio. Ujú. Pues ya lo puedes poner, aunque sea a nivel municipal, así a nivel centroide de la coordenada. Mm, O a veces no te dicen, pero no te dicen si fue en una casa, si fue en un despoblado, si fue en un... No te describen el espacio físico donde fue encontrada y cómo fue encontrada, ni los tipos de lesiones. Yo lo que hago es de que pues pongo sin datos, esperando que posiblemente más adelante en algún boletín oficial de las fiscalías, porque a veces, por ejemplo, algunas ya te dicen la forma en la que fue asesinada al momento de emitir una sentencia. Ujú. Pero también hay veces que, por ejemplo, en Sinaloa no te dan la relación entre la víctima y el agresor, los Ujú. aprenden, los vinculan a proceso, pero no te dicen en qué relación había y eso te impide clasificarlo correctamente porque no sabes, ¿era Sí, violencia claro. comunitaria o era violencia familiar? Ujú. Entonces, pues la dejo como indeterminada porque también es lo que luego a veces suele suceder. Ujú. Sí, Y, pues por hay ejemplo, millones de casos. a veces te dicen, por ejemplo, en las lesiones, a veces te dicen presentaba lesiones, pero no te dicen si era de arma de fuego, si arma Ujú. blanca o estrangulamiento. Pues lo tienes que dejar sin datos. Sí, claro. Y también hablando un poco sobre el mapa que se encuentra en el sitio web de Feminicidios MX, donde está como más plasmado específicamente como el patrón y la motivación. Dentro de esta larga investigación, ¿qué motivación y qué patrón es el más repetitivo en estos casos de feminicidio? Pues mira, ya crimen organizado está en el Ujú. 50%. O sea, tenemos más crimen organizado que violencia familiar. Violencia familiar está como en el 20 y el otro 20% son entre violencia comunitaria.
y otro tipo de motivaciones, porque también entran las riñas, los robos, Sí, claro. porque también eso, o sea, las clasifico, hay mujeres que entran a sus casas a robar, pero terminan cometiendo un feminicidio. Referente al agresor, ¿existe algún tipo de agresor en estos casos que sea más repetitivo, perdón? Pues mira, no te hablan, luego a veces no te dan muchos detalles de los agresores, porque por ejemplo, a veces los aprenden y no te dicen ni la edad, o sea, no te dicen grandes cosas del agresor. A veces nada más te ponen el nombre Ujú. que asesinó a su pareja de tal forma en tal lugar y ya. Sí, sí, sí. Ah, ok. Al menos de que la Ujú. familia hable y que la familia viera cómo era con su familiar, Sí, pero sí. son realmente pocos los casos. Pues sí, ya los antecedentes de toda la historia, ¿no? De la víctima y Ajá. el agresor. Ajá. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista, María, pues a partir de esta pandemia que hemos estado viviendo, pues ha ido en aumento la violencia contra las mujeres. Hasta ahorita en el mapa podemos encontrar estas estadísticas ya actualizadas, todos estos datos en el presente año. Este año no, porque como Mm. me enfermé yendo, andamos migrando la plataforma, me están ayudando los de la Unison. Ajá. Entonces, porque el mapa ya no georreferencia, entonces yo le metía la coordenada y te lo ubicaba, ahora lo tienes que hacer Ujú. manualmente. Ah, ujú. Entonces, como andamos migrando la plataforma, yo creo que el otro año se va a ver reflejado lo de este, pero andamos trabajando en eso. Nada más que la pandemia nos Sí, retrasó, sí, lamentablemente, pues la pandemia pero, retrasó. pero los datos del confinamiento, por ejemplo, de todo el confinamiento, de hecho hice un análisis muy detallado, sí subió la violencia familiar, porque se vieron los incrementos de denuncias, de llamadas a las organizaciones, por ejemplo, a la Red Nacional de Refugios se le incrementaron las peticiones tanto de rescatar mujeres con sus hijas e hijos, como Sí. de asesoría jurídica, asesoría psicológica y otras organizaciones igual, gobierno incrementaron algunas denuncias, pero las llamadas al 911 fue también lo que incrementó, pero en feminicidio no se vio reflejado tal cual. ¿Por qué? Porque también el estar confinada es un privilegio de clase que no cualquiera se pudo dar. Y muchas tuvieron que seguir saliendo a trabajar. Ujú. Entonces sí, pero sí busca actualizar todos estos datos, ¿no? En los siguientes próximos años. Sí, Ujú. de hecho andamos viendo en automatizar unos procesos, por ejemplo, la georreferenciación y la búsqueda de las notas que sea más sencilla, por ejemplo. Eso es lo que estamos trabajando con algoritmo en la Unison. Muy bien, María. Y bueno, ya adentro, cuando ya hiciste todo este trabajo que te llevó tanto tiempo, dedicación y pues pasión por lo que haces, ya por último, pues, ¿cuál es la importancia de tener estos mapas en nuestro país? Pues uno porque aparte de todo puedes hacer contexto con esos datos, ¿no? Como contexto, pues determinar, ¿no? Si fue una mujer asesinada, por ejemplo, por el crimen organizado, pero a veces cuando te enteras de que era una chica joven con un problema de adicción, estás hablando, pero resulta que no era ella, sino que la que asesinaron también en el otro municipio, al día de ayer, por ejemplo, también, y empiezas a tener varias víctimas que tenían ese, por ejemplo, problemas de adicciones, dices, oh, aquí hay un problema de salud pública muy grave. Sí, claro. O sea, te permite ir visualizando otras cosas. Luego también que eran jóvenes, ¿no? Que, por ejemplo, que no tenían un trabajo estable. Entonces dices, o sea, empiezas a ver otras cosas que tienen más que ver con privaciones sociales, también con baja escolaridad, por ejemplo, ¿no? Sí, todos estos factores, ¿no? Dentro de la... Ajá, y algunas hasta con embarazo adolescente. Sí, que es otro de los grandes problemas. Ajá, entonces o si es violencia familiar también, ¿no? O sea, ¿qué factores hubo de violencia previa antes de que la asesinaran? En esos casos, la familia es la que te da los antecedentes.
pero también te das cuenta de lo que viene después de un feminicidio. Dejan hijos en orfandad, a veces no Sí, saben con claro. quién se quedan los hijos, y si están atendiendo a esos hijos, y a veces son testigos de la agresión a su mamá. Sí. Y bueno, María, de verdad, felicitarla una vez más por este gran trabajo que ha hecho y que esperemos que en una próxima charla a futuro que tengamos sobre este tema de impacto social, pues las estadísticas estén pues bajas en este tipo de delito y que se sigan buscando acciones para prevenir este delito de feminicidio. El equipo de Expresión Forense y Coforense una vez más le agradece esta entrevista, María. Muchas gracias. No, a usted. Y seguidores, no olviden de dejarnos su like, de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir esta entrevista. Muchas gracias, María. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.